Hace aproximadamente 4 milenios, en medio de un paisaje silencioso dominado por arenas interminables, dentro de una sencilla tienda levantada en el desierto, ocurrió una decisión que con el paso de los siglos se convertiría en uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. No fue un acuerdo diplomático, ni el resultado de una batalla, ni una negociación entre reinos. Sin embargo, su eco ha atravesado generaciones enteras y continúa influyendo en acontecimientos del mundo actual. Hoy, mientras el cielo del Medio Oriente vuelve a iluminarse con tensiones entre naciones como Israel e Irán, muchas personas observan las noticias buscando respuestas inmediatas. Se habla de política, de fronteras, de poder y de estrategias. Pero existe una pregunta mucho más profunda que rara vez se formula. ¿De dónde nace realmente este conflicto? No desde la perspectiva moderna, ni desde los acuerdos internacionales o las guerras recientes, sino desde un punto mucho más antiguo, grabado en los orígenes mismos de la historia bíblica. Para comprender lo que ocurre en el presente, es necesario retroceder mucho más allá de los acontecimientos contemporáneos. No basta con analizar el surgimiento de los estados modernos, ni las decisiones de organizaciones internacionales, ni siquiera los conflictos del siglo XX. La raíz se encuentra miles de años atrás, en una ciudad próspera situada en la antigua Mesopotamia, en la región que hoy corresponde al sur de Irak. Aquella ciudad se llamaba Ur de los Caldeos. Era un centro urbano avanzado para su tiempo, con comercio, cultura y una sociedad organizada. Allí vivía un hombre llamado Abram, cuyo nombre más adelante cambiaría y se volvería conocido en gran parte del mundo. Abram tenía una esposa llamada Sarai. Poseían bienes, estabilidad y una posición respetable dentro de su comunidad. Desde una mirada externa, su vida parecía completa. Sin embargo, en el corazón de esa aparente prosperidad existía un detalle silencioso que marcaría el destino de generaciones enteras. Los antiguos textos registran este hecho con una brevedad que resulta impactante. Sarai no podía tener hijos. Esa simple frase, escrita en el libro del Génesis, encierra una carga emocional enorme cuando se comprende el contexto cultural de la época. En aquellas sociedades antiguas, la descendencia no solo representaba la continuidad familiar, sino también la herencia, la memoria y el futuro. La ausencia de hijos no era vista únicamente como una circunstancia personal, era percibida como una profunda herida dentro de la estructura familiar. Lo que parece una línea breve dentro del relato bíblico se convierte en realidad en el punto donde comienza a formarse una de las historias más influyentes de la humanidad. Aquella esterilidad no era simplemente un dato biológico, era la grieta invisible sobre la cual se construiría una historia que afectaría civilizaciones enteras. Fue en ese contexto cuando ocurrió algo inesperado. Según el relato del Génesis, Abram recibió un llamado que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Una voz le pidió abandonar todo lo que conocía, su tierra, su familia extensa y el hogar donde había crecido. No se le ofreció un mapa ni una explicación detallada del destino final, solo una dirección. Debía partir hacia una tierra que le sería mostrada en el camino. La propuesta era tan extraordinaria como desconcertante. Dejar atrás la seguridad de una ciudad establecida para caminar hacia lo desconocido requería algo más que valentía. Requería confianza absoluta en una promesa. Esa promesa era extraordinaria. Abram escuchó que de él surgiría una gran nación. También se le dijo que quienes lo bendijeran serían bendecidos y que a través de su linaje todas las familias de la tierra recibirían bendición. Era un anuncio monumental que parecía desafiar cualquier lógica humana. Había, sin embargo, una dificultad evidente. El hombre que recibía esa promesa no tenía descendencia y su esposa continuaba sin poder concebir. Aún así, Abram decidió partir. Tenía 75 años cuando dejó su ciudad. Junto a él viajaron Sarai, su sobrino Lot, los sirvientes de su casa y todas las posesiones que habían acumulado a lo largo de los años. El viaje lo llevó hacia la región de Canaán, cruzando territorios desconocidos hasta llegar a un lugar llamado el Encinar de Moré, cerca de Siquem. En ese sitio, el relato bíblico describe un momento clave. Allí se reafirmó la promesa:
La tierra que Abraham estaba recorriendo sería entregada algún día a su descendencia. Como respuesta, Abraham levantó un altar. Ese fue el primero de varios que construiría durante su travesía. Cada altar representaba algo más que un simple monumento de piedra. Era una señal visible de fe en medio de la incertidumbre, una marca en la tierra que recordaba que aquel hombre continuaba confiando en algo que aún no podía ver. El tiempo siguió avanzando. Pasaron años. Luego, más años. La promesa seguía intacta, pero la realidad parecía no cambiar. El vientre de Sarai permanecía vacío. 10 años después de haber dejado su hogar, la situación continuaba exactamente igual. Fue entonces cuando ocurrió una escena profundamente simbólica relatada en el Génesis. Una noche, Abraham fue llevado fuera de su tienda bajo el inmenso cielo del desierto. Allí, mirando la bóveda estrellada que cubría el horizonte oriental, recibió una invitación inesperada: contar las estrellas si era capaz. Aquella multitud luminosa representaría su futura descendencia. La narrativa bíblica destaca un detalle que ha sido estudiado por generaciones de pensadores y teólogos. Abraham decidió creer. No realizó un ritual extraordinario ni presentó una ofrenda espectacular en ese momento. Simplemente confió en la promesa que había recibido. El texto señala que esa confianza fue considerada como justicia. Es una escena poderosa. Un hombre mayor observando las estrellas en silencio, enfrentando la aparente contradicción entre la promesa y su realidad cotidiana. Pero creer no elimina automáticamente la tensión emocional. Imaginar la situación permite comprender la profundidad del momento. Durante años, Abraham había dejado su hogar, había recorrido tierras desconocidas y había construido altares recordando una promesa que todavía no se materializaba. Cada día que pasaba hacía que la distancia entre la promesa y la realidad pareciera mayor. Mes tras mes, la biología seguía recordándole que Sarai no concebía. La esperanza convivía con la incertidumbre. En ese punto de la historia, Abraham tenía ya 85 años. Y lo que ocurriría a continuación cambiaría el rumbo de la historia de una manera que pocos habrían podido imaginar en ese momento. Sarai tenía 75 años cuando el silencio de la espera comenzó a volverse insoportable. Durante años había vivido con la promesa que Dios había entregado a su esposo, una promesa de descendencia abundante, de un linaje tan numeroso que sería comparable con las estrellas del cielo. Sin embargo, mientras el tiempo avanzaba implacable, su realidad seguía siendo la misma. Su vientre permanecía vacío. Fue precisamente en ese ambiente de tensión, de esperanza mezclada con frustración, cuando Sarai tomó una decisión que, sin saberlo, resonaría a lo largo de milenios. El relato bíblico presenta ese momento de manera directa. En el capítulo 16 del Génesis, Sarai se acerca a Abraham con una propuesta. Ella reconoce algo que, desde su perspectiva, era evidente. No había logrado concebir, pero en lugar de cuestionar la promesa divina, planteó una alternativa basada en las costumbres de su tiempo. Dentro de su casa había una sierva egipcia llamada Agar. Sarai sugirió que Abraham se uniera a ella, con la esperanza de que a través de ese camino pudiera surgir el hijo que tanto habían esperado. Para comprender la decisión de Sarai, es necesario recordar el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. En aquella época, este tipo de acuerdos no era extraño ni escandaloso. De hecho, varios códigos legales antiguos contemplaban situaciones similares. Uno de los más conocidos, el antiguo conjunto de leyes llamado Código de Hammurabi, incluía disposiciones que regulaban este tipo de arreglos familiares. Según esas normas, si una esposa no podía tener hijos, podía ofrecer a una de sus siervas a su esposo. El hijo nacido de esa unión sería considerado legalmente descendiente de la esposa principal. Era una solución práctica, diseñada para preservar el linaje y la herencia dentro de la familia. Desde esa perspectiva cultural, la propuesta de Sarai no parecía irracional. Era una respuesta humana a una situación que llevaba años sin resolverse. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de una simple costumbre social. La promesa que Abraham había recibido no era una promesa común, implicaba una intervención que superaba las soluciones humanas.
El texto bíblico describe la reacción de Abram con una frase breve pero significativa. Dice que escuchó la voz de Sarai. No se mencionan dudas, ni consultas, ni un momento de reflexión buscando dirección divina. Después de una década viviendo en la tierra de Canaán, mientras aguardaban el cumplimiento de la promesa, Abram aceptó la propuesta. Entonces, Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la entregó a Abram como mujer. La narración utiliza pocas palabras para describir lo que en realidad fue un instante decisivo. En esa acción aparentemente simple, se plantó la semilla de una historia que marcaría el destino de generaciones. Agar concibió rápidamente, y fue en ese momento cuando comenzaron las tensiones dentro de aquella tienda en el desierto. El texto bíblico describe la situación con una honestidad sorprendente. Cuando Agar comprendió que estaba esperando un hijo, algo cambió en su actitud. La mujer que hasta entonces había sido una sierva, comenzó a mirar a Sarai con una sensación de superioridad. Después de todo, ella llevaba en su vientre al posible heredero del patriarca. Para Sarai, esa nueva dinámica se volvió insoportable. La misma situación que ella había impulsado comenzó a volverse en su contra. La tensión creció hasta que decidió confrontar a Abram. En su dolor y frustración, expresó que la situación que estaba viviendo era responsabilidad de él. Había puesto a su sierva en sus brazos, y ahora aquella mujer la miraba con desprecio. Sarai llegó incluso a invocar el juicio divino entre ambos. La respuesta de Abram fue inesperadamente distante. En lugar de intervenir directamente, devolvió la autoridad a Sarai. Agar seguía siendo su sierva, y Sarai podía decidir qué hacer con ella. Fue entonces cuando la situación tomó un giro aún más duro. El texto utiliza un término hebreo muy fuerte para describir lo que ocurrió después. Sarai comenzó a tratar a Agar con una dureza extrema. Esa misma palabra aparece más adelante en las Escrituras para describir la opresión que los israelitas experimentarían siglos después en Egipto. La presión fue tan intensa que Agar tomó una decisión desesperada: huir. Imagina la escena. Una mujer extranjera, embarazada, sin protección ni recursos, alejándose sola hacia el desierto. Su destino era regresar hacia su tierra natal, Egipto, atravesando territorios hostiles y peligrosos. En aquella época, emprender un viaje así prácticamente equivalía a poner la vida en riesgo. Sin embargo, la historia da un giro inesperado en medio de esa soledad. Mientras Agar se encontraba junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino hacia la región de Shur, ocurrió algo extraordinario. Un mensajero celestial la encontró allí. Este detalle es profundamente significativo. Agar se convirtió en la primera persona dentro del relato bíblico que recibe la visita directa de un mensajero divino de forma personal. No fue un patriarca reconocido ni un líder espiritual. Fue una sierva extranjera que había huido en medio de la desesperación. El mensajero le hizo una pregunta sencilla pero profunda: ¿de dónde venía y hacia dónde se dirigía? Agar respondió con total sinceridad: estaba huyendo de su señora. Entonces vino una instrucción difícil. Se le indicó que regresara y que volviera a colocarse bajo la autoridad de Sarai. Pero esa instrucción no llegó sola. Fue acompañada por una promesa sorprendente. El mensajero anunció que su descendencia también crecería de manera extraordinaria, hasta el punto de volverse imposible de contar. Era una declaración que cambiaría la percepción de Agar sobre su propio destino. Aquella mujer que había salido al desierto, sintiéndose abandonada, estaba escuchando ahora palabras que revelaban que su historia apenas comenzaba. El mensajero celestial también reveló el nombre que llevaría el niño que Agar esperaba. Se llamaría Ismael, un nombre cargado de significado, porque indicaba que Dios había escuchado su sufrimiento. No era un nombre elegido al azar, era una declaración sobre lo que había ocurrido en el desierto. Aquella mujer que había huido sintiéndose sola había sido vista, escuchada y recordada. La promesa que recibió Agar resulta sorprendente cuando se observa con detenimiento. El mensaje que escuchó tenía una dimensión extraordinaria. Su descendencia se multiplicaría de tal manera que llegaría a ser imposible de contar. En otras palabras, el futuro que se le anunciaba a su hijo era el de una gran multitud de pueblos.
Lo impactante es que esas palabras eran muy similares a las promesas que Dios ya había pronunciado anteriormente a Abraham. Esto revela un punto profundo dentro del relato. Dos linajes importantes surgirían de una misma raíz. Dos pueblos numerosos nacerían conectados por la misma historia familiar. Pero junto con esa promesa, también apareció una descripción profética sobre el carácter del niño que aún no había nacido. El mensajero explicó que Ismael sería como un hombre indomable, comparado con un asno salvaje del desierto. Su vida estaría marcada por la independencia y la fuerza, pero también por la confrontación. Sus manos estarían en constante lucha, y quienes lo rodearan también se opondrían a él. Además, viviría frente a sus hermanos, una expresión que sugiere cercanía, pero también tensión permanente. Aquellas palabras describían un destino marcado por conflictos persistentes. Después de escuchar el mensaje, Agar regresó a la casa de Abraham, volvió al lugar del que había huido y continuó viviendo bajo la autoridad de Sarai. Con el tiempo dio a luz a su hijo y Abraham lo llamó Ismael, tal como había sido indicado. En ese momento el patriarca tenía 86 años. Finalmente, después de décadas de espera, tenía un hijo. Durante 13 años, Ismael fue el único descendiente de Abraham. Creció dentro de la tienda familiar, aprendiendo las costumbres de su padre, escuchando sus historias y ocupando naturalmente el lugar del primogénito. Para todos los que observaban aquella familia, parecía evidente que él sería el heredero del futuro. Era el hijo que Abraham había visto crecer, el que corría entre las tiendas, el que algún día continuaría el legado familiar. Pero cuando parecía que la historia ya estaba definida, ocurrió algo inesperado. Dios volvió a intervenir. Abraham tenía 99 años cuando recibió una nueva revelación. En ese momento, se estableció formalmente un pacto entre Dios y él. Como señal de ese nuevo capítulo, su nombre fue transformado. Abraham pasó a llamarse Abraham, un nombre que significaba padre de multitudes. Sarai también recibió un nuevo nombre, Sara, que puede entenderse como princesa. Fue entonces cuando llegó el anuncio que cambiaría todo. Sara, a pesar de tener 90 años, daría a luz a un hijo. Ese hijo recibiría el nombre de Isaac, y sería con él con quien se establecería un pacto eterno. La reacción de Abraham ante esa noticia fue profundamente humana. El texto describe que cayó sobre su rostro y se rió. No era una risa de burla ni de desprecio. Era la reacción de alguien que escuchaba algo tan extraordinario que su mente apenas podía procesarlo. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y alegría contenida. En medio de ese momento, Abraham expresó un deseo que revela el profundo afecto que sentía por el hijo que ya tenía. Dirigiéndose a Dios, pidió que Ismael pudiera vivir bajo su bendición. Era la súplica de un padre que había visto crecer a su hijo durante 13 años y que no quería imaginar un futuro en el que él quedara fuera de la promesa. La respuesta que recibió fue clara. Dios confirmó que Ismael también sería bendecido. Su descendencia crecería, sería fructífera y llegaría a convertirse en una gran nación. Incluso se anunció que de él surgirían 12 príncipes, líderes que formarían un pueblo importante. Sin embargo, también se estableció una distinción decisiva. El pacto especial, la alianza que se había prometido desde el principio, sería establecido con Isaac, el hijo que Sara daría a luz al año siguiente. Esa diferencia marcó un punto crucial en la historia. Ambos hijos recibirían bendición. Ambos darían origen a pueblos numerosos. Ambos dejarían una huella en la historia. Pero solo uno llevaría la alianza específica que había sido anunciada décadas antes, cuando Abraham aún vivía en la antigua ciudad de Ur. La bendición se extendía a los dos, pero el pacto tenía un portador definido. Si esta enseñanza te está ayudando a comprender mejor estas antiguas historias y su impacto en el mundo actual, este es un buen momento para apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Ese simple gesto permite que más personas puedan descubrir y aprender de estos relatos que han marcado la historia espiritual de millones de personas. El tiempo pasó y la promesa que parecía imposible finalmente se cumplió. Sara concibió y dio a luz a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. El hijo que parecía inalcanzable ahora estaba allí, vivo, respirando, llorando en brazos de su madre.
un niño nacido de una mujer de 90 años y de un hombre que ya había llegado a un siglo de vida. Sara expresó su alegría diciendo que Dios le había dado un motivo para reír y que todos los que escucharan la noticia compartirían esa risa con ella. La risa que antes había surgido de la sorpresa y la incredulidad ahora se transformaba en una risa llena de celebración y gratitud. Isaac comenzó a crecer dentro de la familia, rodeado del cuidado de sus padres. Y llegó el día en que fue destetado, un momento que en aquellas culturas antiguas se celebraba como un pequeño hito en la vida de un niño, porque representaba su paso hacia una nueva etapa de crecimiento. Pero lo que ocurrió durante aquella celebración abriría un nuevo capítulo de tensión dentro de la familia de Abraham. La vida dentro de la tienda de Abraham parecía haber encontrado un nuevo equilibrio con el nacimiento de Isaac. Con el paso de los años, llegó el momento en que el niño fue destetado, una etapa que en las culturas antiguas era celebrada con gran importancia, pues marcaba el momento en que un niño comenzaba a crecer con mayor independencia. Para conmemorar ese acontecimiento, Abraham organizó un gran banquete. Aquella fiesta reunía a la familia y a quienes formaban parte de su entorno, y todo parecía girar alrededor del hijo de la promesa. Sin embargo, fue precisamente en medio de esa celebración cuando una tensión que llevaba años latente salió finalmente a la superficie. Mientras observaba lo que ocurría durante la fiesta, Sara vio algo que despertó una reacción inmediata en su interior. Vio a Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, riendo. La palabra hebrea utilizada en el texto tiene una particularidad interesante. Puede interpretarse simplemente como reír o jugar, algo natural para un joven, pero también puede sugerir un matiz diferente, una risa que implica burla, provocación o desprecio. El relato deja ese detalle envuelto en cierta ambigüedad. No explica con precisión qué estaba haciendo Ismael ni cuál era exactamente su intención. Lo que sí queda absolutamente claro es cómo reaccionó Sara al presenciar aquella escena. Para ella, ese momento fue suficiente. Inmediatamente exigió a Abraham una decisión extrema. Le pidió que expulsara a Agar y a su hijo. Desde su perspectiva, el hijo de aquella sierva no debía compartir la herencia con Isaac. Era una demanda contundente, una línea que separaba definitivamente a los dos jóvenes. La petición era profundamente dura. Ismael tenía alrededor de 17 años en ese momento. Había pasado toda su vida dentro de la casa de Abraham. Durante más de una década había sido el único hijo del patriarca, el heredero natural, el joven que creció escuchando las historias de su padre y caminando bajo su protección. Y ahora de repente debía marcharse al desierto junto a su madre, llevando únicamente un odre de agua y algo de pan. El texto describe con sobriedad el impacto que esto tuvo en Abraham. Aquella situación le resultó profundamente dolorosa. No era simplemente una cuestión familiar, se trataba de su propio hijo. Un padre enfrentado a la exigencia de separarse de uno de los jóvenes que amaba, pero en medio de ese momento de angustia, volvió a aparecer la intervención divina. Dios habló a Abraham y le indicó que escuchara lo que Sara estaba diciendo. El motivo era claro dentro del plan que se había anunciado anteriormente. Sería a través de Isaac que se reconocería la descendencia del pacto. Sin embargo, también se reafirmó algo importante. El hijo de la sierva no sería olvidado. De él también surgiría una nación, porque igualmente era descendiente de Abraham. A la mañana siguiente, ocurrió una escena que resulta difícil de imaginar sin sentir su peso emocional. Abraham se levantó antes del amanecer, preparó pan y un odre de agua, provisiones mínimas para un viaje incierto. Luego colocó esas cosas sobre los hombros de Agar. Junto con ello, le entregó al muchacho y los despidió. El relato bíblico no añade muchos detalles sobre ese momento. No menciona discursos largos, ni describe abrazos, ni reproduce palabras de despedida. Simplemente dice que los envió. Esa brevedad hace que la escena sea aún más poderosa. Un padre despidiendo a su propio hijo mientras el sol apenas comenzaba a levantarse sobre el desierto. Agar emprendió el camino sin rumbo claro, avanzando por el desierto de Beerseba. Durante algún tiempo continuó caminando, pero las provisiones que llevaban eran limitadas. Finalmente, el agua se terminó.
Cuando comprendió que no quedaba nada para beber, Agar colocó a Ismael bajo la sombra de un arbusto y se alejó cierta distancia, aproximadamente lo que se consideraba el alcance de un arco. No quería presenciar lo que temía que ocurriría. Se sentó frente a él, a cierta distancia, y comenzó a llorar con desesperación. Era el momento más oscuro de su historia. Una madre que veía desaparecer toda esperanza mientras su hijo quedaba expuesto a la dureza del desierto. Pero la historia aún no había terminado. El relato afirma que Dios escuchó la voz del muchacho. Entonces un mensajero divino llamó a Agar desde el cielo y le preguntó qué la afligía. Le dijo que no tuviera miedo y que se levantara. Debía tomar al joven de la mano porque su futuro aún estaba lleno de propósito. Dios reafirmó nuevamente la promesa. De él también surgiría una gran nación. En ese momento ocurrió algo decisivo. Dios abrió los ojos de Agar y ella pudo ver lo que antes no había percibido. Un pozo de agua cercano. Corrió hacia él, llenó el odre y dio de beber a su hijo. Aquello cambió completamente su destino. Ismael sobrevivió. Con el tiempo creció en el desierto de Parán, un territorio áspero donde la vida exigía fortaleza y habilidad. Allí se convirtió en arquero, un hombre adaptado a las condiciones del desierto y a la vida de los pueblos nómadas. Su madre, manteniendo los vínculos con su origen, le consiguió una esposa de Egipto. Lejos de la tienda de su padre, lejos del hermano que había ocupado el lugar central en la herencia, Ismael comenzó a construir su propio camino. Su historia no terminó en aquella despedida, apenas estaba comenzando. Más adelante, el relato del Génesis enumera a sus descendientes. Ismael tuvo 12 hijos que llegaron a ser líderes de sus propios clanes, exactamente como había sido anunciado. De esos linajes surgieron los pueblos conocidos como ismaelitas, comunidades que crecieron y se expandieron a través de amplias regiones del desierto. Sus territorios se extendieron desde Jávila hasta Shur, regiones situadas frente a Egipto y en dirección hacia Asiria. Eran pueblos acostumbrados a la vida nómada, expertos en recorrer largas distancias, comerciantes que cruzaban rutas antiguas y guerreros que defendían su territorio en condiciones difíciles. Con el paso del tiempo, esos grupos se entrelazaron con otras tribus árabes que habitaban la región. Así se formó un amplio mosaico de pueblos que ocuparon gran parte de la península arábiga, llevando consigo una historia que había comenzado siglos antes en una tienda familiar en medio del desierto. Más de 2000 años después de aquellos acontecimientos narrados en el Génesis, surgió una tradición que otorgaría un nuevo significado a la figura de Ismael. Dentro del mundo islámico, muchos relatos identifican a Ismael como uno de los antepasados de Muhammad y, por extensión, de numerosos pueblos árabes. Con el paso de los siglos, esta conexión se convirtió en un elemento central dentro de la identidad espiritual de millones de personas. Para gran parte del mundo musulmán, la historia de Ismael no es solo un relato antiguo, sino un punto de origen que conecta su presente con una herencia sagrada profundamente arraigada. Mientras tanto, la línea familiar que descendía de Isaac siguió un camino distinto. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y su vida también estuvo marcada por un momento decisivo. Según el relato bíblico, durante una noche intensa junto al río Yabok, Jacob luchó con un ser celestial. Aquella experiencia transformó su identidad y recibió un nuevo nombre, Israel. A partir de ese momento, su historia y la de sus descendientes quedaron ligadas a ese nombre que atravesaría los milenios. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los antepasados de las 12 tribus de Israel. De esa familia surgiría un pueblo que atravesaría episodios dramáticos: la esclavitud en Egipto, la liberación guiada por Moses, el éxodo por el desierto y el posterior establecimiento en la tierra de Canaán. Más adelante llegarían los tiempos de los reyes, la consolidación de un reino, su posterior división, las invasiones extranjeras, el exilio en Babilonia y finalmente el regreso a su tierra. Con el paso de los siglos, esa larga cadena de acontecimientos dio forma a la identidad histórica del pueblo judío. Y muchos siglos después, en el siglo XX, ese legado también estaría relacionado con el surgimiento del moderno Estado de Israel. Sin embargo, cuando se observa el conflicto contemporáneo en Medio Oriente,
surge una pregunta inevitable. ¿Dónde aparece Irán dentro de esta historia? A primera vista, la conexión no parece tan directa como la relación que se suele establecer entre Ismael y los pueblos árabes. Los antiguos persas, antepasados de los actuales iraníes, no descienden de Ismael según los registros históricos ni bíblicos. En realidad pertenecían a pueblos indoeuropeos que eran étnicamente distintos de los pueblos semitas vinculados con Abraham. Entonces, ¿cómo un conflicto que comenzó dentro de una misma familia terminó involucrando a una nación que no forma parte directa de ese linaje? La respuesta se encuentra en una superposición de historias que se fueron acumulando con el paso del tiempo. Los persas aparecieron dentro del relato bíblico de una forma sorprendente durante el siglo VI antes de nuestra era. En aquel momento, el poderoso imperio babilónico dominaba la región y muchos judíos vivían exiliados lejos de su tierra. Todo cambió cuando el rey persa Cyrus the Great conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Su decisión política tuvo consecuencias profundas para la historia del pueblo judío. Ciro permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén y autorizó la reconstrucción de su templo. El libro de Book of Ezra conserva el registro de ese decreto que marcó el regreso de los judíos a su tierra. La importancia de ese momento fue tan grande que incluso el profeta Isaías llegó a referirse a Ciro como el ungido del Señor, un título extraordinario si se considera que se trataba de un gobernante extranjero. Durante ese periodo, persas y judíos no eran enemigos. Al contrario, su relación se percibía como una alianza que permitió la restauración de Jerusalén. Sin embargo, la historia rara vez permanece estática. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas tensiones. Un ejemplo aparece en el relato del Book of Esther, ambientado en la corte del Imperio Persa durante el reinado de Xerxes I. En esa narración se describe un complot contra el pueblo judío impulsado por un alto funcionario llamado Amán. Aunque la historia concluye con la salvación de los judíos y el fracaso de aquella conspiración, el relato deja entrever una realidad importante. Incluso en periodos de estabilidad política, existían tensiones que podían emerger en cualquier momento. La relación entre distintos pueblos de la región siempre estuvo marcada por cambios constantes. El giro más profundo en la identidad de Persia llegaría siglos después. Durante el siglo VII de nuestra era, las conquistas del mundo islámico transformaron completamente el mapa del Medio Oriente. Los ejércitos árabes musulmanes derrotaron al antiguo imperio persa sasánida, incorporando esos territorios a una nueva realidad política y religiosa. Antes de ese momento, Persia había sido durante más de 1000 años una civilización profundamente influenciada por el zoroastrismo, una tradición espiritual muy antigua, pero con el tiempo, gran parte de la población fue adoptando el Islam. Ese proceso no ocurrió de forma inmediata, sino gradualmente, generación tras generación. Con esa transformación cultural, también llegaron nuevas narrativas religiosas y políticas. Dentro de ese marco, los pueblos árabes y la figura de Ismael comenzaron a ocupar un lugar importante en la interpretación de la historia sagrada dentro del mundo islámico. Muchos siglos después, otro evento decisivo redefiniría la posición de Irán en la política mundial, la Iranian Revolution. A partir de ese momento, el país dejó de ser una monarquía y se transformó en una república con un sistema político profundamente marcado por la religión. Dentro de esa nueva estructura, el liderazgo iraní adoptó una postura firme en relación con el conflicto en Medio Oriente. El apoyo a la causa palestina y la oposición al Estado de Israel se convirtieron en elementos centrales de su política exterior. Así, lo que en la antigüedad había sido una historia familiar entre los descendientes de Abraham terminó evolucionando hacia una realidad mucho más compleja. En el mundo moderno, ya no se trata únicamente de linajes antiguos o relatos bíblicos. Ahora entran en juego ideologías, estrategias geopolíticas, identidades religiosas y rivalidades regionales. Y aquí aparece una de las ironías más llamativas de esta larga historia. Una nación que no desciende directamente de Abraham terminó posicionándose como uno de los principales adversarios de un pueblo
que sí se considera heredero de esa antigua promesa. En ese cruce de historias, mitos, política y fe, se formó el escenario que hoy continúa influyendo en el presente del Medio Oriente. Al adoptar gradualmente la visión religiosa, que se extendió por el mundo islámico, Irán también heredó una narrativa mucho más antigua que su propia historia nacional. En ese relato espiritual aparece una tensión que atraviesa siglos: la rivalidad simbólica entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Es una imagen poderosa que muchas tradiciones han interpretado como el origen remoto de una división entre pueblos que comparten un mismo ancestro. Algunos analistas modernos señalan que explicar los conflictos actuales únicamente a partir de esta historia puede resultar demasiado simplista. Y en parte, tienen razón. La realidad política del Medio Oriente es extraordinariamente compleja. En ella intervienen intereses energéticos, disputas por liderazgo regional, programas militares avanzados y enfrentamientos indirectos que se desarrollan a través de alianzas con distintos grupos en varios países. Reducir todo ese entramado a una disputa familiar de hace 4000 años sería ignorar muchos factores decisivos de la historia reciente. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el peso de las narrativas culturales. Las sociedades no se mueven únicamente por cálculos estratégicos o decisiones económicas. También están profundamente influenciadas por las historias que transmiten de generación en generación. Esas historias moldean identidades, construyen percepciones de pertenencia y crean marcos simbólicos a través de los cuales las personas interpretan el presente. Cuando dirigentes de Irán hablan de la desaparición del Estado de Israel, o cuando líderes israelíes describen a Irán como una amenaza que pone en riesgo su existencia, las palabras no se mueven únicamente en el terreno de la estrategia política. Detrás de esos discursos también hay memorias colectivas, relatos religiosos y percepciones históricas profundamente arraigadas. Los pueblos construyen su identidad a partir de las historias que se cuentan a sí mismos. Y curiosamente, tanto las narrativas que circulan en el mundo israelí como muchas de las que influyen en el mundo islámico terminan apuntando hacia un mismo punto remoto en el tiempo. Ese punto se encuentra en una escena sencilla y casi silenciosa: una tienda levantada en medio del desierto, un patriarca anciano, dos mujeres que ocupaban lugares muy distintos dentro de la familia y dos hijos cuya existencia marcaría caminos que jamás volverían a unirse plenamente. El relato bíblico menciona un último momento en el que esos dos hijos volvieron a encontrarse. Ocurrió cuando su padre murió. Según el texto del Génesis, fueron Isaac y Ismael quienes juntos sepultaron a Abraham en la cueva de Macpela, el lugar donde también descansaba Sara. La escena es breve, pero profundamente simbólica. Dos hermanos que habían vivido separados durante décadas se reunieron frente al cuerpo del hombre que había sido su padre. Ambos lo habían amado. Ambos habían sido parte de su historia. Sin embargo, el texto antiguo no describe conversaciones, abrazos ni reconciliaciones. Simplemente registra el acto de sepultar a su padre y después, silencio. Después de ese momento, cada uno continuó su camino. Ismael vivió hasta los 137 años y sus descendientes se expandieron por amplias regiones del desierto. Con el tiempo, formaron parte del mosaico de pueblos que habitaron la península arábiga. Isaac, por su parte, permaneció en Canaán y su linaje continuó desarrollándose a través de su hijo Jacob, el hombre que más tarde recibiría el nombre de Israel. Así surgieron dos trayectorias históricas diferentes, dos pueblos que compartían una raíz común, pero que terminaron desarrollando identidades, territorios y tradiciones distintas. En la actualidad, los investigadores debaten muchos aspectos de estos relatos antiguos. Algunos analizan dónde estaba exactamente la ciudad de Ur de los Caldeos. Otros estudian cuál pudo haber sido la ruta que siguió Abraham hacia Canaán. También se discute si las edades mencionadas en el texto deben interpretarse de forma literal o simbólica. Esas preguntas académicas tienen un enorme valor para comprender el pasado. Sin embargo, para millones de personas que viven hoy en regiones marcadas por estas tensiones, el tema no es únicamente arqueológico ni histórico,
es profundamente existencial. Cuando un joven en Israel cumple su servicio militar y observa el horizonte desde la frontera norte, no solo está participando en una realidad política contemporánea, también carga con siglos de memoria colectiva que forman parte de la identidad de su pueblo. De forma similar, cuando un joven en Irán escucha discursos que cuestionan la legitimidad del Estado israelí, esas palabras también se insertan dentro de una narrativa histórica más amplia que conecta religión, identidad y política. Son relatos diferentes, narrados desde perspectivas opuestas, pero curiosamente, ambos terminan señalando hacia el mismo origen remoto. La imagen vuelve una y otra vez al mismo lugar. Una tienda en medio del desierto, un patriarca envejecido, dos mujeres cuyas vidas se cruzaron en circunstancias difíciles y dos hijos que representaron caminos distintos. La tragedia de esta historia no surge necesariamente de la maldad de sus protagonistas. Cada uno de ellos actuó dentro de su propia realidad, enfrentando limitaciones humanas, emociones intensas y decisiones difíciles. Sara no ofreció a Agar por crueldad. Era una mujer que había vivido décadas esperando el cumplimiento de una promesa que parecía imposible desde cualquier perspectiva humana. Su decisión surgió de la desesperación y del deseo de encontrar una solución a un problema que parecía no tener respuesta. Agar tampoco fue una antagonista. Era una sierva que por primera vez en su vida llevaba dentro de sí algo que su señora no había podido tener. En su situación social, aquel embarazo representaba un cambio enorme en su posición y en su destino. Y Abraham tampoco aparece como un hombre insensible en el relato. Se muestra como un padre dividido entre dos hijos, intentando obedecer lo que entendía como la dirección divina mientras enfrentaba decisiones que desgarraban su propia familia. Todos estaban intentando actuar de la mejor manera posible con las herramientas emocionales y las circunstancias que tenían frente a ellos. Ninguno de los involucrados estaba pensando que sus decisiones cotidianas terminarían formando parte de una cadena de eventos que atravesaría milenios. Sin embargo, el desenlace fue de una magnitud tan enorme que ninguno de ellos habría sido capaz de imaginarlo. 4000 años de tensión histórica no nacieron de una intención malvada ni de un plan perverso cuidadosamente calculado. Surgieron de algo mucho más cercano a la condición humana, la dificultad de esperar, la ansiedad frente a las promesas divinas que parecen tardar demasiado, la tendencia de las personas a intentar resolver con lógica humana aquello que requiere paciencia espiritual. Se mezclaron los celos, el miedo al futuro, la inseguridad, el orgullo herido y la necesidad de controlar lo que parecía incierto. Elementos profundamente humanos, presentes en prácticamente todas las historias de la humanidad, que al combinarse crearon una reacción en cadena cuyas consecuencias aún resuenan en el mundo actual. Tal vez esa sea una de las lecciones más inquietantes de toda esta historia. Cuando se observan las grandes divisiones de la historia humana, solemos imaginar que nacieron de actos deliberados de maldad extrema. Pero muchas veces no es así. En numerosas ocasiones, las rupturas más profundas nacen de decisiones pequeñas, comprensibles en el momento en que se toman, decisiones que parecen incluso razonables dentro del contexto en el que surgen. Nadie imagina que un gesto cotidiano, una elección aparentemente lógica o una solución improvisada pueda abrir una grieta que atraviese generaciones enteras. Y sin embargo, así ocurre. Una esposa que, intentando resolver un problema que parecía imposible, ofrece a su sierva como alternativa. Un esposo que acepta la propuesta, pensando que quizá así se cumpliría aquello que tanto esperaba. Una sierva que, al quedar embarazada, comienza a mirar a su señora con una mezcla de orgullo y resentimiento. Una mujer que, herida en lo más profundo de su dignidad, responde con dureza. Una decisión tomada en medio de tensiones emocionales. Una expulsión silenciosa al amanecer. Una madre caminando hacia el desierto con su hijo. Un niño llorando de sed bajo el sol implacable. Cada uno de esos momentos tuvo sentido para quienes lo vivieron. Cada paso parecía, en ese instante, una reacción comprensible ante una situación difícil.
Ninguno de ellos estaba pensando que estaba participando en la construcción de una división histórica que atravesaría siglos. Pero cuando todas esas decisiones se encadenaron, cuando cada acción provocó una reacción y cada reacción generó una nueva consecuencia, el resultado fue algo mucho más grande que la suma de sus partes. Lo que comenzó como un intento humano de resolver un problema familiar terminó dando origen a una de las tensiones históricas más duraderas que ha conocido la humanidad. Abraham vivió hasta los 175 años. El relato antiguo describe su muerte con palabras que transmiten longevidad y plenitud. Se dice que partió en buena vejez, avanzado en días, lleno de años vividos. Sin embargo, hay algo que el texto no afirma explícitamente. No dice que partiera completamente en paz. Y resulta inevitable preguntarse cómo podría haberlo hecho. A lo largo de su vida, había sido testigo de la separación entre sus dos hijos. Había visto a Agar marcharse hacia el desierto. Había entregado a Ismael con apenas un odre de agua y un poco de pan, confiando en que el destino de aquel muchacho quedaría finalmente en manos de Dios. Había contemplado cómo una promesa que comenzó con la idea de bendecir a todas las naciones, también dejó tras de sí una historia compleja, marcada por tensiones familiares que trascendieron generaciones. La promesa original hablaba de bendición, de descendencia, de un futuro lleno de propósito. Sin embargo, cuando los seres humanos intentaron adelantarse al tiempo divino, cuando buscaron acelerar lo que debía madurar en silencio, el resultado fue muy distinto de lo que imaginaban. No fue un error de la promesa, ni un fallo en el plan divino. Fue el reflejo de algo profundamente humano, la dificultad de esperar, la tentación de tomar atajos cuando el camino parece demasiado largo. Y lo más impresionante de esta historia es que sus ecos todavía se sienten miles de años después. 4000 años más tarde, el mundo sigue enfrentándose a las consecuencias de decisiones tomadas en una noche aparentemente ordinaria. Un momento que en su origen parecía ofrecer una solución rápida a un problema urgente, terminó abriendo un conflicto tan profundo que ni las guerras han logrado cerrarlo por completo, ni los acuerdos de paz han conseguido sanar todas sus heridas. Lo que parecía un remedio momentáneo se transformó con el paso del tiempo en una de las fracturas más persistentes de la historia humana. Y todo comenzó con decisiones que en su momento parecían completamente comprensibles para quienes las tomaron.